Ok. ¿Se puede ver bien? Sí, doctora. Ya, ok, perfecto. Bien, entonces, cuando nosotros vemos qué tipo de lesiones que podemos encontrar en la cavidad oral se relacionan con el tubo digestivo, vemos que son muchas de ellas que van a estar relacionadas con algunos trastornos anatómicos y funcionales en los órganos, pues, del aparato digestivo, ¿no? Algunos pueden formar parte del cuadro clínico, otros aparecen como complicaciones, pueden ser de origen inmunológico, nutricional o carencial. A veces son difíciles de tratar, pero hay que conocer la característica clínica para tener una adecuada interpretación y ofrecerle una conducta terapéutica correcta a nuestro paciente. Lo más común que vamos a ver nosotros son los llamados aftas bucales, ¿no? Es una pérdida de sustancia de la mucosa bucal, es aguda, es dolorosa, y en las enfermedades digestivas estas aftas pueden ser como solitarias o las llamadas estomatitis aftosa recurrente. Cuando hablamos de aftas solitarias, son úlceras de variado tamaño, muy dolorosas, en la mucosa del vestíbulo, el carrillo, la lengua, el paladar blando pueden localizarse y se los asocia con transgresiones dietéticas, con síndromes dispépticos de tipo orgánico. Si hablamos de las estomatitis aptosas recurrentes, es la aparición en la mucosa bucal de aftas aisladas o múltiples con un centro grisáceo, un halo eritematoso, son benignas, dolorosas, recurrentes, pero a las 2 semanas ya pueden curarse y no dejar secuelas. Estas aptas pueden verse en casos de gastritis crónica trófica, duodenitis parasitaria, enfermedades inflamatorias crónicas y síndrome de malabsorción. Si hablamos nosotros, en esa imagen lo vemos y es muy común, en algún momento hemos tenido una lesión de ese tipo, y si hablamos de esas lesiones que se relacionan con gastritis crónica atrófica, recordemos que macroscópicamente vamos a ver una mucosa disminuida de pliegues, hay una transparencia de los vasos mucosos, histológicamente va a haber pérdida de las glándulas gástricas, disminución del espesor de la mucosa con infiltrado difuso e intenso de linfocitos y células mononucleares plasmáticas en la lámina propia. Pero estos pacientes con gastritis crónica atrófica se los relaciona también con estas lesiones bucales como las estomatitis aftosa recurrentes. Y eso va relacionado porque van a tener estados carenciales de vitamina B12 o de hierro. En estos pacientes hay una disminución de las secreciones de ácido clorhídrico, de pepsina, proteínas en el jugo gástrico, factor intrínseco y falta de conversión de hierro férrico a ferroso. Esto hace que se dificulte la absorción del hierro y la vitamina B12 y conlleva pues a que hay una carencia de ambos. Clínicamente, estas lesiones bucales es lo que mencionamos como una estomatitis aftosa recurrente en la gastritis crónica atrófica. ¿Qué sucede en las duodenitis parasitarias? Cuando esta mucosa duodenal o yeyunal está infectada por nemátodos y protozoos, va a haber una respuesta inflamatoria, se altera la microbiota intestinal y va a haber una mala absorción intestinal con déficit de nutrientes, de vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos que sirven para tener un trofismo de los órganos adecuado. Cuando hay, por ejemplo, la necatoriasis, el necator americano es un hematófago por excelencia. Cuando la infestación es de gran intensidad, vamos a tener la anemia ferropénica,
el estado general en estos pacientes infectados va a hacer que se venga menos y vamos a encontrar las estomatitis aftosas. Y eso es porque hay una disminución y pérdida de hierro ocasionados por ese parásito. ¿Y qué sucede con las giardias, no? Las giardias también, cuando hay gran infestación, dañan la mucosa del intestino y provoca que haya una disminución de la absorción de nutrientes y las alteraciones de la inmunidad. Los mecanismos para que esto suceda es primero que va a haber un trastorno mecánico, ¿no? La giardia se fija con sus ventosas en la mucosa duodenal y ayunal, la cual queda tapizada y impide el contacto de los alimentos con la mucosa. Una respuesta inflamatoria en la cual vamos a encontrar edema, aumento de la secreción de mucus, disminución de la altura de las vellosidades intestinales y va a haber pérdida de diversas enzimas localizadas a ese nivel y que van a ser esenciales para la absorción de los nutrientes. Cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, esta giardia y los trastornos que todo esto origina en la mucosa intestinal favorece para que haya una alteración de la motilidad intestinal, puede haber un retardo del tránsito intestinal, consecuentemente un sobrecrecimiento de las bacterias anaeróbicas gram positivas, lo que interfieren para que se absorba la vitamina B12 y otros nutrientes. Hay un daño inmunológico, esta giardia, al causar pues los daños en las vellosidades intestinales, hay una disminución de la producción local de inmunoglobulina, especialmente la IgA secretora, que impide que haya una respuesta inmunológica local adecuada. Todos estos mecanismos ocasionan que pueda haber la presencia de estomatitis aftosa recurrente en los pacientes con giardiasis. Y eso, lógicamente, va relacionado con los estados carenciales y el déficit inmunológico. Y cuando hablamos del síndrome de mala absorción intestinal, este es un conjunto de síntomas y signos que se van a originar como consecuencia de un déficit nutricional porque va a haber alteraciones en los procesos fisiológicos del intestino delgado para digerir y absorber los nutrientes, ¿no? Es más del intestino delgado, ya que en el intestino grueso solamente es capaz de absorber agua, cloruro sódico y pequeñas cantidades de hidratos de carbono y proteínas. Cuando estas enfermedades cursan con síndrome de mala absorción, va a haber un déficit de vitaminas, de minerales, de proteínas, de grasas, hidratos de carbono, entre otros nutrientes. Esta mala absorción también va a ocasionar que haya una pérdida o una atrofia de las vellosidades intestinales. Igualmente va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, un trastorno inmunológico de base y todo eso va a ocasionar que haya una mala absorción de los nutrientes esenciales para mantener el trofismo en la mucosa del aparato digestivo. Estos estados también de mala absorción va a ocasionar déficits nutricionales importantes y aparición de las lesiones bucales. No solo se debe directamente a los estados carenciales, sino también al sobrecrecimiento bacteriano local que se crea, lo cual es capaz de desencadenar una respuesta inflamatoria frente a los productos liberados por las bacterias. Las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, también vamos a poder encontrar este tipo de lesiones. Sabemos que la enfermedad de Crohn es una entidad crónica, todavía no se conoce bien cuál es la causa, afecta desde la boca hasta el ano, más en la región ileal, y es transmural porque abarca todas las capas de la pared intestinal. Vamos a encontrar o no también granulomas no gaseosos y va a producir en los pacientes diarrea, dolor en fosa ilíaca derecha, esos son los síntomas más frecuentes.
Cuando nosotros hablamos de enfermedad de Crohn, vemos que la estomatitis aftosa recurrente se presenta en estos pacientes de un 10 y 20%. A veces hasta puede ser una lesión inicial sin que haya otros síntomas intestinales. Son aftas pequeñas, circulares, lineales, cubiertas de una membrana blanquecina de bordes enrojecidos. Poco dolorosos, pueden ser únicos o múltiples, generalmente localizados en las encías, los labios, ¿no? El paladar blando o la úvula. Entonces, esta estomatitis aftosa recurrente no es que sea patognomónica de Crohn, pero sí se lo relaciona también con esta enfermedad y con la colitis ulcerativa idiopática. La etiopatogenia de las lesiones de Crohn oral es desconocida. Se dice que surgen como resultado de una respuesta inmunológica exagerada de la mucosa que resulta inapropiada para determinados agentes luminales. Histológicamente se caracteriza porque va a haber un infiltrado denso de linfocitos en la submucosa con o sin folículos linfoides, una infiltración mononuclear perivascular, linfagiectasia, edema e hiperplasia neuronal. También lo vamos a encontrar en la enfermedad celíaca. Ya sabemos nosotros que es una enteropatía crónica y se presenta porque hay una anormal sensibilidad al gluten, ¿no? Este mecanismo de toxicidad del gluten es desconocido, pero se señala que el componente tóxico para la mucosa intestinal es una porción de la molécula del gluten llamado la gliadina. Se reporta que en la patogenia de la enfermedad celíaca el sistema inmune está involucrado. En estudios inmunohistoquímicos se ha podido apreciar que la producción celular del IgA, IgG y particularmente el IgM está incrementado. También hay un incremento en los niveles séricos del IgA y disminución de los niveles séricos de IgM, los cuales se normaliza al retirar el gluten de la dieta. Esta enfermedad tiene un espectro clínico amplio, variado, generalmente puede presentarse desde la niñez, la adolescencia. A veces llegan a la edad adulta con escasos síntomas y se pueden encontrar lesiones graves en la mucosa desde el duodeno proximal hasta el ilion terminal y va a estar asociado pues de un cuadro de mala absorción con gran afectación clínica. Lo que sí vamos a ver también que va a haber deficiencia de nutrientes como hierro, como ácido fólico, etcétera, y vamos a encontrar la estomatitis aftosa recurrente que puede constituir una de las manifestaciones clínicas iniciales. Y eso es porque hay una mala absorción de vitaminas y minerales y también a la propia intolerancia al gluten. En el sprue tropical también, ¿no? Hay una alteración progresiva de la estructura y la función del intestino delgado y responde bien al tratamiento con ácido fólico y tetraciclina. Clínicamente vamos a tener un paciente con diarrea crónica, con esteatorrea y vamos a poder encontrar también estomatitis aptoide y anemia de tipo perniciosa, entre otros síntomas. Ahora pasamos a lo que se conoce como pioestomatitis vegetante, ¿no? Esta se caracteriza por la presencia en la mucosa de la cavidad bucal de múltiples lesiones pequeñas, entre 2 a 3 milímetros, son eritematosas y pueden presentar en la superficie como minúsculas proyecciones papilares o vegetantes, o lesiones erosivas o microulceraciones como fisuras con exudados fibrinopurulentos. Esto es raro y lo hemos visto en pacientes con Crohn, en la mucosa labial, gingival y palatina. Son lesiones poco dolorosas, de evolución tórpida
Y este tipo de lesión también es poco frecuente, pero se puede ver en la colitis ulcerativa, donde sí en esta colitis ulcerativa vamos a tener más frecuencia del pioderma oral. Esto se ve como lesiones, un poco tipo gangrenosas, ¿no? Acompañados del pioderma gangrenoso en la piel de algunos pacientes que tienen esta colitis ulcerativa idiopática y el Crohn, ¿no? Vamos a encontrar pequeñas lesiones también muy dolorosas en forma irregular, de bordes elevados y recubiertos por un exudado grisáceo en la cavidad oral. Por suerte es muy poco frecuente, pero a tener en cuenta también en estas patologías. Lo que sí también se ven son los flictenos, que son ampollas o vesículas. Son lesiones que están en la cavidad bucal, en la mucosa, como ampollas, como vesículas, con un contenido líquido en su interior y de aspecto variado. Se ha visto en pacientes con colitis ulcerativa, también en esos casos con un contenido hemorrágico que se ulceran y desde el punto de vista histológico se ve como lesiones de necrosis vacuolizante, necrosis fibrinoide de las vénulas y un infiltrado neutrófilo. ¿Y qué es la glositis? Conocemos que la lengua pues es un órgano músculo-membranoso, tiene gran movilidad, va a ser inervada por el hipogloso mayor, ¿no? Y la porción anterior por el nervio lingual. Vamos a tener las papilas filiformes, fungiformes, foliáceas, caliciformes. La distribución, bueno, ya lo conocen ustedes de semiología, y se ha descrito que hay un aumento de tamaño y de grosor de la lengua porque va a haber una inflamación y a eso es lo que lo denominamos glositis. No constituye un signo principal de afectación digestiva, pero sí expresa la existencia de un trastorno anátomo-estructural en algún segmento del aparato digestivo. Podemos encontrar, por ejemplo, la glositis en el síndrome de Plummer-Vinson, que es una entidad que se ve más en mujeres que en varones y se lo asocia con anemia ferropénica, con disfagia, una lengua lisa de color rojo pálido con atrofia de las papilas linguales. También en las enfermedades inflamatorias crónicas, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, vamos a ver esta glositis. Allí hay estados carenciales importantes y esta glositis puede constituir uno de los síntomas por los cuales los pacientes acuden a las consultas, ¿no? La variación del tamaño y el grosor de la lengua se debe a la respuesta inflamatoria local, donde se destaca el edema como signo principal, lo cual depende del tiempo de evolución, la localización y el grado de actividad de la enfermedad de Crohn. Otro de los mecanismos propuestos que explica la glositis es la existencia de una perturbación en la absorción de los nutrientes, de hierro, vitamina B12, ácido fólico, que conlleva que hay una alteración del trofismo de la lengua, habiendo alteraciones en su tamaño, en la movilidad, en el color, la textura y la atrofia en las papilas. En la colitis ulcerativa idiopática, la glositis se debe a la existencia de una respuesta inmunológica exagerada y descontrolada. En el sprue tropical también podemos encontrar la glositis y esta va acompañado de esteatorrea. La lengua se aprecia como hinchada, enrojecida en la punta y en los márgenes laterales. A veces constituye las primeras alteraciones y puede acompañarse de úlceras dolorosas en el dorso de la lengua. Y la lengua saburral. Esto es lo que más frecuentemente vienen los pacientes a la consulta diciendo que amanecen con la lengua blanca. Es un hallazgo clínico
tiene escaso significado patológico y la superficie de la lengua se ve como de color blanco o amarillento, ¿no? Y esto es ocasionado porque hay un acúmulo de bacterias y pequeñas partículas alimentarias. El epitelio se muestra queratinizado y hay descamado de las papilas filiformes, algunas con discreta elongación. El grosor de la saburra varía en las diferentes personas y durante diversos periodos del día. Lo que más refieren es a levantarse por las mañanas. Hay un gran aumento del espesor debido a que durante el sueño la producción de saliva, la deglución y el mecanismo de autolimpieza bucal están disminuidos, lo cual va a favorecer el acúmulo de saburra en la superficie de la lengua, como vemos en esa imagen, y el dorso de la lengua pues, se ve como un color entre blancuzco, a veces medio amarillento, a menudo se acompaña de halitosis, mal sabor en la boca, y lo encontramos en pacientes con síndrome dispéptico, con gastritis crónicas, con hipocloridria, un síndrome pilórico, en estreñimiento crónico o síndrome de intestino irritable. ¿Y qué hay de la lengua descamada o inflamación lingual? Eso se ve en pacientes con gastroenteritis agudas, ¿no? Sobre todo por infección, por Salmonella typhi, por Shigella, y la lengua se torna lisa, carnosa, con prominencia marcada de las papilas fungiformes, lo cual obedece al propio proceso infeccioso. Vamos a tener también la llamada lengua geográfica o glositis migratoria benigna o glositis exfoliativa. Se ve como placas de color rojo, lisas, brillantes, con un epitelio adelgazado. No llegan a ulcerarse, sin papilas filiformes, en las que destacan más las papilas fungiformes, y está limitado por una queratosis circundante, como de color blanco amarillento. Se ven como placas de forma romboidal, puede ser circular y parecen como mapas heterogéneos. La etiología es desconocida, es de carácter benigno, es de fácil diagnóstico y lo vemos en pacientes con gastroenteritis crónica o en enfermedades hepatobiliares. Clínicamente puede ser asintomática. En algunos pacientes se refieren como ardor o gran hipersensibilidad de la lengua, sobre todo al ingerir comidas saladas, condimentadas, bebidas alcohólicas o fumar. La lengua seca es en los cuadros de diarrea aguda, cuando hay mucha deshidratación, se ve como de aspecto tostada, pegajosa, ¿no? Eso lo hemos visto en los grandes deshidratados. La lengua de tinte ictérico, eso se ve en pacientes con afecciones hepatobiliopancreáticas y en enfermedades pues con infecciones agudas como hepatitis A, B, C, D, etc. También podemos encontrar en pacientes con insuficiencia hepática o con alteraciones de tipo colestásico. El color amarillo verdoso de la lengua se localiza a nivel de la cara inferior de esta. Y también nos ha tocado ver pacientes con lengua de color rojo. Esto se ve en pacientes con cirrosis hepática descompensada. Tiene un olor, un fetor oral típico y la lengua se torna lisa, brillante, como barnizada. Cuando hay déficit de vitamina B1 o tiamina, la mucosa bucal y la lengua se ven como de color rojo pálido, ¿no? Con atrofia de las papilas filiformes, y se ve como la lengua como de aspecto granuloso, ¿no? Hay gran hipersensibilidad bucal, a veces puede aparecer vesículas pequeñas que estimulan herpes, y se señala que la tiamina es esencial para el metabolismo bacteriano y de los carbohidratos y que el déficit de vitamina B1 disminuye la actividad en la flora bucal y consecuentemente la defensa bucal está disminuida. ¿Qué sucede en el déficit de vitamina B2 o riboflavina? La lengua se ve como un color purpurino azulado o cianótico y también hay una atrofia de la mucosa lingual
papilas fungiformes tumefactas, hay inflamación en la comisura labial y en carencias graves el dorso de la lengua se ve como una superficie seca o también fisurada. En el déficit de ácido nicotínico, las lesiones de la lengua pueden aparecer antes de que hayan manifestaciones en la piel. La lengua se ve de color rojo intenso, atrofia completa de papilas filiformes y fungiformes, ulceraciones dolorosas al borde de la lengua, tumefacta y con descamación epitelial. Cuando hay déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ambas vitaminas se manifiestan como cuando hay, por ejemplo, síndrome de mala absorción intestinal, cuando son operados gástricos, cuando hay sobrecrecimiento bacteriano intestinal, el síndrome de asa ciega, o también en enfermedades o extirpación quirúrgica del ilion terminal. En estos casos, la lengua se ve como un rojo brillante, liso, con atrofia de papilas, lo que se le llama lengua depapilada. En las alteraciones de las papilas, ¿no? Vemos, pues, nosotros que también hay una relación con las enfermedades digestivas, como encontramos hipertrofia, elongación de las papilas, disminución del tamaño, atrofia de otras, y cuando hay una atrofia marcada de las papilas filiformes, permiten verlas fungiformes y la lengua puede tornarse como granulosa o puede también tener un aspecto liso cuando ambas desaparecen. También vamos a encontrar varices linguales, ¿no? Se le pide al paciente que levante la lengua hacia el paladar y vamos a ver venas en las bases que pueden ser causa a veces de que el paciente pueda tener sangrado también de las mismas y se lo asocia con pacientes con hepatopatías crónicas, con hipertensión portal, aunque no se reconoce la existencia de una conexión entre las venas linguales y las venas que forman parte de la circulación portal. La queilitis son inflamaciones agudas o crónicas del labio con tumefacción, dolor, fisura, costras blancas, amarillas o negruzcas, cuando hay síndrome de mala absorción intestinal y anemia importante por déficit de hierro. Es lo que se llama la queilitis eritematoficisural. En los pacientes que tienen déficit marcado de zinc, la queilitis viene acompañada de dermatitis perioral y se le conoce como acrodermatitis enteropática. Este tipo de lesión también puede aparecer en la colitis ulcerativa o en la enfermedad de Crohn y ahí se le conoce como queilitis granulomatosa. La queilosis es la inflamación de los labios cuando hay déficit importante de vitamina B2, B6 o de hierro. Va acompañado de glositis y estomatitis descamativa. En el déficit de vitamina B2, la lesión más importante es la queilosis angular. Se caracteriza porque hay una inflamación de las comisuras labiales, erosión, se pueden formar fisuras, ¿no? Y tienden a agrietarse y eso consecuentemente puede haber una infección secundaria. En el síndrome de Peutz-Jeghers, esta es una entidad hereditaria autosómica dominante y se puede debutar como un síndrome de hemorragia digestiva alta y su evolución a cáncer de intestino es rara y se sospecha en pacientes que tienen estos pigmentos mucocutáneos de color marrón o negro o manchas de color café con leche. Estos son originados por depósitos de melanina en forma de placas similares a los cefélides y están en la cavidad bucal, en los labios, en la lengua, en los carrillos, vestíbulos y paladar. La glosodinia o síndrome de ardor bucal, ¿no?
Esta es una alteración sensitiva, dolorosa, la causa no se conoce. El paciente refiere como ardor, quemazón en la mucosa de la cavidad bucal, ¿no? Y no encontramos lesiones bucales que lo puedan explicar. Estos pacientes generalmente lo vemos en aquellos en edad avanzada, mujeres posmenopáusicas, y también esta glosodinia se asocia o no con alteraciones orgánicas de la boca y se lo relaciona con múltiples factores etiológicos que pueden ser locales, sistémicos y hasta psicológicos, ¿no? Hay una deficiente también, se puede ver en aquellos casos donde hay una mala absorción, donde hay ferropenia, hipovitaminosis, deficiencia de zinc, en el síndrome de Plummer-Vinson y también en enfermedades como esofagitis por reflujo, gastritis crónica, úlceras gastroduodenales, síndrome intestino irritable. En estos pueden manifestar la presencia de glossiodinia sin lesiones en la cavidad bucal. Las alteraciones del gusto, ¿no? Refieren muchos pacientes como una sensación de sabor amargo, metálico, bilioso o salado, que puede estar acompañado no de lesiones orgánicas en la cavidad bucal. Esto podemos ver en úlceras gástricas, duodenales, en alteraciones hepatobiliopancreáticas como litiasis vesicular, pancreatitis crónica, hepatitis, y este síntoma se manifiesta en la gran mayoría de los pacientes con antecedentes de tratamiento quirúrgico por enfermedades digestivas, como el síndrome postcolecistectomía o gastrectomía y pancreatectomía. Eso es lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctora, todo claro, perfecto. Ok. Entonces, continuando, vamos a ver, de acuerdo al sílabus, está programado ahora la clase de esófago. Entonces, les voy a compartir, a ver, un ratito, compartir pantalla completa. Bien. Igual me avisan, por favor, si hay alguna alteración cuando esté pasando. Ok. Bueno, cuando hablamos de enfermedades del esófago, tenemos una gran cantidad de patologías. Tenemos a la cabeza la enfermedad de reflujo gastroesofágico, tenemos la calasia, hernias hiatales, esofagitis cáustica, también algunos trastornos de la motilidad que que no son frecuentes. Vamos a hablar sobre todo de lo que es más frecuente, ¿no? Que es la enfermedad, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico. Acá lo definimos como una enfermedad recurrente relacionado con el flujo retrógrado del contenido gástrico que puede tener o no contenido duodenal al esófago. Esto tiene un espectro variado de síntomas y van a deteriorar la calidad de vida del paciente y puede presentarse con o sin daño tisular. Es decir, puedo tener una enfermedad de reflujo gastroesofágica con esofagitis o sin esofagitis. Eso se dice erge erosiva o erge no erosiva. En el esófago tenemos factores protectores, la saliva, el mismo esfínter esófago inferior, una buena resistencia tisular, buena peristalsis, un vaciamiento gástrico adecuado, una barrera de moco y, bueno, la gravedad. Cuando nosotros vemos esta balancita,
vemos pues que por un lado los factores agresivos son las enzimas pancreáticas, la bilis, los hidrogeniones, la pepsina, y vamos de acuerdo a el daño, la cantidad de factores agresivos que encontremos en el paciente, va a ir esta balancita a presentarse o no una enfermedad de reflujo, ¿no? Y ahí vemos que juega un rol importante que haya o no incompetencia en la barrera antirreflujo, que tiene que ver también con los factores anatómicos, que tiene que ver también si hay o no hipotonía basal o relajaciones transitorias. Cuando nosotros vemos la sintomatología, puede estar asociado con meteorismo, con náuseas, con regurgitación, pero la pirosis es la que está a la cabeza de los síntomas típicos en enfermedad de reflujo. Tan es así de que si el paciente me refiere que tiene una sensación quemante, ascendente, retroesternal y que se presenta 2 o más veces por semana durante más de 3 meses, no necesariamente en forma continua, yo voy a asumir que esta pirosis es causada porque el paciente tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Puede también acompañarse de regurgitación ácida, de sabor ácido en la boca. Cuando hay disfagia o cuando hay adenofagia es porque ya hay alteraciones, ya hay complicaciones de esta enfermedad de reflujo, y puede haber también hasta en los casos de esofagitis erosiva, también puede presentarse con hemorragia digestiva alta, ¿no? Vamos a tener también que van a haber síntomas atípicos que se relacionan con la enfermedad de reflujo y por lo cual recibimos interconsultas de neumología, de otorrino, de los mismos dentistas porque encuentran tos crónica que no mejora, asma que no mejora, fibrosis pulmonar, neumonías, apneas del sueño, y que lo envían para descartar que no esté asociado de una enfermedad de reflujo. También en los casos de laringitis posterior, faringitis crónica, disfonía, sinusitis crónica, laringoespasmo, úlceras en las cuerdas vocales o cáncer laringio. También nos refieren si hay erosiones dentales o quemazón bucal, y es la primera causa de dolor torácico de origen no cardiogénico. A veces los pacientes ya llegan han pasado por cardiología porque les duele como el pecho, ¿no? Y piensan que puede ser un problema cardiológico, han pasado ya por cardiología y ya les han evaluado y han visto porque no es ese el origen. Entonces, para hacer mi diagnóstico, yo tengo que tener bien claro el cuadro clínico, ¿no? Los antecedentes, qué medicamentos toma, si son algunos que van a relajar el esfínter esófago inferior, cómo es su dieta, si hay obesidad o no, si de repente ha ganado más peso últimamente. Puedo ayudarme de una radiografía de esófago contrastada, mi endoscopía digestiva, si tengo dudas en el diagnóstico por esas patologías que no son típicas, con esos síntomas que no son típicos, entonces puedo hacer una pHimetría o si ya pienso que va a ir a una cirugía, una manometría. Cuando yo hago mi endoscopía digestiva alta, voy a tener esta clasificación de Los Ángeles, ¿no? Justamente, por ejemplo, ahora tuve una paciente en la consulta que me refería que casi no tenía síntomas, pero sin embargo, en la endoscopía que se le hizo como un chequeo, se le encontró una endoscopía, una clasificación Los Ángeles B. Entonces vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Cuando tenemos nosotros Los Ángeles A, es cuando vemos que son erosiones menos de 5 milímetros y no ocupan más de 2 pliegues.
Por ejemplo, en ese caso, tenemos erosiones, pero son menos de 5 milímetros. En Los Ángeles B es que tenemos erosiones más de 5 milímetros y también llegan sin ocupar pues más de 2 pliegues continuos. En el C ocupan hasta el 75% y en el D más del 75%. El A es el más frecuente encontrar en estos pacientes, le sigue en frecuencia el B y más raro es el C y el D, ¿no? Vemos nosotros que si encontramos un paciente con Los Ángeles D, al cicatrizarse esas lesiones ulcerosas van a disminuir la luz del esófago y va a producir en esos pacientes disfagia. Y lógicamente al tener esas erosiones, ya sea la C, la D, va a haber odinofagia, dolor al pasar los alimentos, con justa razón. La pH-metría, como les decía, nos sirve para cuantificar el ácido, ver en qué momentos del día se produce el mayor reflujo ácido y relacionarlo con los síntomas, con la existencia del reflujo. Esto lo podemos usar, esta pH-metría, para aquellos casos en los que tengamos duda diagnóstica, como por ejemplo una tos crónica, un asma que no mejora, una faringitis crónica, y tengamos la duda de que si estamos frente o no a una enfermedad de reflujo porque no tiene mayor sintomatología que nos pueda aportar, pero si existe la duda, la pH-metría nos va a ayudar. Y la manometría es sobre todo para valorar a aquellos pacientes que van a ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Como les mencionaba, ¿cuáles son las complicaciones? La estenosis, si esa úlcera sangra, va a haber una hemorragia que se va a autolimitar, no son muy severas, pero sobre todo el riesgo es de que se produzca el esófago de Barrett. Este es el reemplazo del epitelio escamoso por columnar a nivel inferior del esófago. Va a haber una metaplasia a ese nivel y el diagnóstico se hace con histología, con toma de biopsias. Y consecuentemente, a lo largo del transcurso de los años puede llegar a producirse un adenocarcinoma en el esófago, ¿no? Ver también que pueda haber pequeñas microaspiraciones o, en los casos más severos, aspiraciones como síntomas pulmonares, sobre todo asociados a asma que no mejora. Bien, entonces, si yo tengo ya claro que mi paciente tiene una enfermedad de reflujo, voy a ver cómo voy a tratarlo. Definitivamente hay que modificar el estilo de vida. Ya los trabajos lo han comprobado que los pacientes obesos, al disminuir de peso, mejoran los síntomas de reflujo y al aumentar vuelven a presentar la sintomatología. Entonces tienen que mantener un peso adecuado, dejar de fumar, no alcohol, cenar temprano, en la noche la cena debe ser más ligera y debe acostarse después de 2 a 3 horas de la última cena, no dormirse con el estómago lleno, dormir con la cabecera elevada, hacer una dieta, específicamente evitar lo que son las grasas, el chocolate, los picantes, los cítricos, el tomate, porque eso va a contribuir a que haya mayor reflujo. El gol estándar en el manejo de la enfermedad de reflujo son los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Hay que evaluar cuál de ellos es el más adecuado, cuál es la dosis, de acuerdo también no solamente a los síntomas, sino también a los hallazgos endoscópicos en el caso de que ya se le hubiera hecho su endoscopía. Generalmente va a responder en 1 o 2 semanas y eso no se establece con más razón el diagnóstico. Podemos asociarlo también con procinéticos, la metoclopramida, mosaprida, cinitaprida, el levosulpiride,
¿no? Hay otros medicamentos como el baclofeno, pero no son de utilidad, son poco tolerables, poca eficacia. Los antagonistas H2 era ideal para los escapes ácidos nocturnos, pero ya salieron del mercado, entre ellos pues lo que es la ranitidina. Los alginatos pueden ayudar a mejorar los síntomas, pero al final, si no hay una buena respuesta, la fundoplicatura de Nissen o tupé es lo que va a terminar en solucionar a este paciente que tiene una enfermedad de reflujo que no se está controlando adecuadamente. Entonces, a una cirugía antirreflujo van aquellos pacientes jóvenes que tienen gran esperanza de vida y sin embargo van a necesitar usar los inhibidores de bomba por largos años, ¿no? Con los efectos adversos que eso implica. También si hay una enfermedad de reflujo demostrada con esofagitis severa que altera la vida pues normal del paciente, que tenga mucha regurgitación, que haya una respuesta adecuada a inhibidores de bomba, que también si es que sospechamos de un paciente que tenga trastornos motores, hay que hacer ahí sí una manometría preoperatoria y sobre todo van a cirugía aquellos que tengan hernias hiatales grandes y hay que hacerlo con un cirujano muy experimentado en esófago porque estas operaciones no son sencillas. Pasamos luego a la calasia, ¿no? La calasia es un trastorno esofágico de tipo motor primario, hay ausencia de peristaltismo y falta de relajación del esfínter esófago inferior. La etiología es desconocida, se han probado varias teorías, todavía no hay nada claro. Se ha visto que hay una pérdida de células ganglionares del plexo mientérico de Auerbach, degeneración del nervio vago y núcleo motor dorsal del vago. Se habla de mecanismos hereditarios con infiltrado inflamatorio en el esfínter esófago inferior, pérdida de neuronas inhibitorias del plexo mientérico que producen péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico, por lo que se va a producir un desbalance entre las inhibitorias y excitatorias, aumentando la actividad colinérgica y ocasionando mayor relajación incompleta y aperistalsis. Lo que sí nosotros también vemos en estos pacientes que su síntoma predominante va a ser la disfagia, ¿no? Tienen dificultad del paso de los alimentos que se va haciendo progresiva, puede haber también pirosis, mal aliento, regurgitación, dolor retroesternal, tos nocturna y baja de peso. Para hacer mi diagnóstico, ideal sería una endoscopía digestiva, porque esa disfagia puede deberse también a que haya un cáncer de esófago y eso me va a permitir hacer mis diagnósticos diferenciales. Una radiografía de esófago con bario también me va a ser de gran utilidad porque va a permitirme ver qué hay debajo de esa disminución de la luz que no puedo ingresar con mi equipo, con mi endoscopio. Una manometría de alta resolución también son de gran ayuda para afinar mi diagnóstico y una ecoendoscopía para ver el grosor de la capa muscular interna. Entonces, en una radiografía de tórax, como vemos en el lado izquierdo, ¿no? Podemos ya ver que hay una dilatación de esófago y en el lado derecho una radiografía de esófago contrastada. Vamos a ver el famoso pico de ave, cola de ratón o punta de lápiz, que si fuese un cáncer de esófago, ahí veríamos pues esas mucosas irregulares, ¿no? Ahí lo vemos finito que disminuye la luz a ese nivel. Hay una clasificación de Chicago para ver los trastornos de motilidad esofágica de acuerdo a los tipos de acalasia, pero eso, bueno, más para la especialidad, a ustedes les interesa conocer cómo es que se podría manejar a ese tipo de pacientes. Si es que nosotros tenemos ya una acalasia diagnosticada,
lo que son los antagonistas del calcio que relajan la fibra muscular lisa puede ser paliativo, no tienen una buena respuesta. Entonces podemos pasar a la toxina botulínica, que es la inyección de esa toxina botulínica en los 4 cuadrantes en el esfínter esófago inferior, pero la desventaja va a ser que nos va a servir solamente de 10 meses, máximo un año, y a veces un poco menos. Entonces, si es una acalasia de tipo 2, tiene una mejor respuesta a toxina botulínica, a dilatación o miotomía. Pero lo que más hacemos nosotros en el hospital son las dilataciones endoscópicas con balón, ¿no? Eso ayuda más al paciente y el problema es el riesgo de perforación esofágica. Al final, si no hay una buena respuesta, va a ir a una miotomía laparoscópica de Heller y fundoplicatura. Eso implica pues cortes de las fibras musculares para disminuir la presión. Entonces, eso respecto a lo que es la acalasia. Respecto a lo que es la hernia hiatal, ¿no? Es cuando parte del estómago se va a desplazar hacia el tórax a través del hiato. Esto sí es más frecuente, a veces hasta como un hallazgo en un paciente que se haga endoscopía. La paciente, por ejemplo, que veía ahora en la consulta, en mi consulta en la tarde, era de que tenía esa esofagitis de reflujo porque tenía una hernia hiatal por deslizamiento que es la más frecuente. Entonces, se habla de que hay una presión negativa intratorácica con una disminución de contención, la motilidad gástrica y aumento de la presión consecuente, una presión intraabdominal positiva, que va a ocasionar que haya pues este paso de parte del estómago hacia la cavidad torácica. Entonces, los factores de riesgo son que sean pacientes mayores de 50 años, la obesidad, el tabaquismo, el embarazo, aumento en la presión intraabdominal por tos crónica, por vómitos, por estreñimiento que hacen que el paciente esté pujando a cada momento, no haciendo esfuerzo. Y el cuadro clínico va a ser igual que una enfermedad de reflujo, vamos a tener regurgitación, vamos a tener dolor torácico, saciedad temprana, puede haber hemorragia, pirosis, disfagia, y lo que nos interesa saber son los tipos, ¿no? Lo más frecuente es la hernia por deslizamiento, como vemos en el A, y esta es, dependiendo del tamaño, puede ser de repente solamente para un tratamiento médico, no necesariamente puede ir a una cirugía, salvo que sean grandes. La paraesofágica, como vemos en la imagen, que se presenta pues por una alteración a nivel del diafragma y se va a posicionar parte del estómago en la parte lateral del esófago, entonces en ese caso sí o sí tiene que ser quirúrgico para la corrección. Y la mixta, que es la C que tiene de ambas, igual tiene que ir a una cirugía. Se habla de una hernia también en la cual va a estar involucrada también algún órgano intraabdominal que igualmente tiene que ir a una cirugía para corrección de la misma. Entonces me sirve sí mi endoscopía digestiva, me sirve sí mi radiografía contrastada, que va a ser de utilidad, y cuando yo pida una radiografía contrastada y sospecho que hay una hernia hiatal, tengo que decirle al radiólogo de mi sospecha para que le haga diferentes movimientos cuando esté tomando las placas, paciente de pie, no en tren, del embur, etcétera. Y al final me puede ayudar si es que ese paciente va a ir para una cirugía, mi manometría esofágica. Toda hernia, el tratamiento indicado es quirúrgico, salvo
como les mencionaba, en la hernia por deslizamiento, en la tipo 1, que salvo si tiene mucha sintomatología, va a ir a una cirugía, si no, puede manejarse con un tratamiento médico. Hay que decirle al paciente también que evite comidas abundantes, que no acostarse o agacharse después de los alimentos, que eleve la cabecera de la cama, que baje de peso, igualmente lo que se le menciona para una enfermedad de reflujo. Eso era lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, Oh, claro, doctora. ya me habían asustado, pensé que ya estaba sola. A ver, ¿alguna otra o algún aporte que quieran hacer? ¿O todo está claro? Muy bien. Ok, perfecto. Igualmente, acá me encuentran, ya tienen mi número, mi teléfono, cualquier duda, ¿no? Cualquier me pueden consultar, ¿ok? Muy bien, chicos, un abrazo inmenso. Estudien, lean, por favor, que el tiempo se pasa muy rápido. Ya estamos a junio, media de año, y ahorita ya viene Navidad y ustedes ya dentro de poco van a estar entrando al internado, van a estar ya dentro de poco también haciendo su CERU y necesitan aprender bastante para que puedan manejarse solos, ¿no? Porque después ya van a estar ustedes solos contra el mundo. Estudien mucho, un abrazo y ya nos estamos comunicando. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor.